Bien, voy a pedir un voluntario que quiera orar. ¿Quién quiere? Yo mismo. Venga, Dani. Bendito Padre, amado Señor que estás en los santos cielos, gracias te damos, Señor, porque podemos hablar contigo una vez más, porque podemos dirigirnos a ti, Dios mío. Te suplico que en esta reunión que vamos a tener sobre el conflicto de los siglos, Señor, pues que sea fructífera y que sea para bien nuestro, para reconfortarnos, Señor, y también para avisarnos de todos los pasos que debemos de seguir antes de que tú vengas, Señor. Perdona nuestros pecados y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bienvenidos todos. Hoy tenemos el capítulo que se titula La fe de los mártires. El capítulo 2 es un poco, comienza donde está el capítulo 1, es decir, donde Jesús se encuentra. Jesús se encuentra, como habíamos dicho, en el Monte de los Olivos con los discípulos cuando comienza a ir relatando alguna serie de cosas. En este capítulo es muy interesante porque Jesús está en el Monte de los Olivos y ahora lo que les va a decir a sus discípulos es lo que iba a ocurrir, ¿de acuerdo?, desde su muerte hasta su segunda venida, lo que iba a ocurrir con su iglesia. Es más, él vio proféticamente cómo Satanás iba a intentar destruir a la iglesia por todos los medios. Y lo iba a hacer en dos fases, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera fase. La primera fase la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Le voy a pedir a Juan Pablo, por favor, si lo puede leer. Mateo 24, versículos 9 y 10. Jesús lo que aquí está diciendo es que ve un panorama profético por las diferentes etapas en las que la iglesia iba a ser perseguida. Sí, Juan Pablo, dale al micrófono, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muy bien. La primera fase de esta parte ocurre después en el mismo instante de la muerte de Esteban. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que Esteban muere en el año 34 y a partir de ese momento surge Saulo de Tarso, que comienza a perseguir a los discípulos de Jesús, es decir, a los primeros cristianos. Esta es una persecución de los judíos hacia aquellos que habían aceptado las enseñanzas de Jesús. Debido a esta persecución hay un detalle muy importante, es que muchos salen de Jerusalén y se van estableciendo en diferentes lugares. Incluso hay una comunidad, de acuerdo, que se establece en Roma. Muchos huyen por diferentes motivos, especialmente por el motivo de la persecución, y se hacen comunidades en varios lugares, especialmente en Roma. Esta persecución no es excesivamente larga. Termina con la conversión de Saulo. O sea, todos sabemos que Saulo, cuando iba hacia Damasco, tiene un encuentro con Jesús y él se convierte al cristianismo. Y a partir de este momento, el odio de los judíos ya no es hacia los cristianos, sino es hacia Pablo, hacia Saulo. Lógicamente también se va en contra de los judíos, pero ellos, perdón, en contra de los cristianos, pero ahora comienzan a odiar a Pablo, porque piensan que es un traidor al judaísmo, puesto que ha aceptado las ideas que ellos persiguen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la primera parte. La segunda es mucho más cruel. La encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Le voy a pedir a Juan Palau, ¿estás? ¿Lo puedes leer? Bueno, alguien que lo lea. A Juan. Lo leo yo mismo. Vale, Juan. Sí. A ver, mi mujer lo quiere leer, vamos. Vale. Y escribe Apocalipsis 8 del 2 al 11. Sí, Apocalipsis 2. Ajá. Del 8 al 11. Ya está en el camino.
Vale. Del 8 al 11. Sí. Me ven. Pero tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oídos para No, oír, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Ah, Del 8 al 11. entonces, Apocalipsis. Esmirna, es la iglesia de Esmirna. El primero y el último. El que estuvo muerto y vive. Dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu tribulación y la pobreza, aunque eres, ahí casi no veo aquí, eres rico y la blasfemia, no veo, perdón, tengo la luz muy mal. Bueno, si no puede lo leo yo. Lea usted porque yo veo muy mal. Es que aquí hay poca luz. Vale. La bombilla y hay poca luz. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto pero ha resucitado. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí, el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y sean afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Bien, esta persecución culmina con los 10 años terribles que termina en el año 313, con el edicto de Constantino. Aquí surgen varios emperadores que persiguen despiadadamente a los cristianos. El primero de ellos es Nerón, ¿de acuerdo? Nerón sube al trono en el año 37 y muere en el año 68. Todavía no estamos en el 70, en la destrucción de Jerusalén. Pero como hemos dicho, por la persecución de los judíos, muchos cristianos salen y se van a muchos lugares, especialmente a la ciudad de Roma. Bueno, mucho se ha dicho en cuanto a Nerón. Nerón llega al trono, es nombrado emperador a los 17 años. Poco a poco se va haciendo mucho más cruel. Llega un momento en que incluso mandó asesinar a su madre y mandó asesinar a su esposa, porque él se había enamorado de otra mujer, quería casarse con otra mujer. Empieza a temer por las rebeliones. En Nerón intentaron matarlo muchísimas veces, pero siempre consiguió escapar. Él empezó a echarle la culpa de todo lo que le pasaba a los cristianos, que ya iban siendo una comunidad que iba creciendo, y empezó a perseguirlos despiadadamente. Muchos cristianos eran echados a las fieras, eran echados a los anfiteatros. Todo ello formaba parte de un espectáculo en los circos romanos. Nerón, antes del año 70, manda a apresar a muchísimos cristianos y les empieza a acusar de cualquier cosa. Cualquier cosa que ocurría era culpa de los cristianos. ¿De acuerdo? También algunos eran obligados a renegar públicamente de su fe si no eran inmediatamente ajusticiados por los romanos. También eran matados por los gladiadores. Incluso Nerón hacía que se les untara a los cuerpos sangre de animales para que fuesen despedazados por perros salvajes. Es decir, todo esto formaba parte del espectáculo. Bueno, sabéis que Nerón terminó prácticamente loco e incendió la ciudad de Roma porque decía que quería buscar inspiración para una canción. Bueno, el siguiente es Domiciano. Domiciano reina del 81 al 96. Ya Jerusalén ha sido destruida, ya sé que muchos cristianos han tenido que salir, y el emperador Domiciano es casi más cruel que Nerón. Nerón fue muy cruel, pero este casi que le gana. Entre estas cosas,
edicta una ley en el imperio que dice que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Aquellos que no renunciaban a la religión de Cristo eran ajusticiados, eran matados de las diferentes maneras que hemos visto. Bueno, después de Domiciano surge otro que, aunque no fue tan cruel, fue Trajano. Bueno, por deciros una cosa, Trajano nace en España, en la ciudad de Itálica, en Sevilla. Itálica era una ciudad muy importante del imperio, es una ciudad muy grande y muy rica. Si alguna vez vais a Sevilla, podéis ir a ver las ruinas. Entre otras cosas, cuenta con el tercer anfiteatro más grande del imperio romano. Cabían casi más de 30.000 personas en ese anfiteatro. Bueno, Trajano edicta una ley que dice que a los cristianos no se los ha de perseguir, pero si son denunciados y son llevados ante los tribunales, deben ser ejecutados. Es decir, no se les persigue, pero si alguien les denuncia y los lleva a los tribunales, los magistrados tienen que ejecutarlos, tienen que condenarlos a muerte. Este emperador fue el que declaró el cristianismo como una secta ilegal. Ahora bien, este edicto no fue puesto en práctica. El cristianismo creció mucho durante el periodo de Trajano, pero sí que es cierto que hubieron persecuciones del ejército de los romanos en diferentes puntos del imperio. No por la orden del emperador, pero sí que era su. ¿De acuerdo? Bueno, después de Trajano tenemos a Decio. Decio, del 250 al 251 después de Cristo. Este fue muchísimo más cruel que cualquiera de los otros. En esta época muchos cristianos perdían la vida sencillamente por ser cristianos. Entre otros, mandó matar a Orígenes. Orígenes fue uno de los padres de la Iglesia. Este lo que hizo es que extendió la persecución cristiana ya no solo a Roma o a las ciudades más importantes, sino a todo el imperio. Y él dijo que todos los ciudadanos tenían que hacer un sacrificio mayor para la gloria del emperador, en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado, el certificado de liberus, libre, que demostraba que lo había hecho. Es decir, tenían que rendir pleitesía y inclinarse y arrodillarse delante del emperador, tenían que hacer ese sacrificio. Los cristianos se negaban, y porque como los cristianos se negaban a adorar al emperador, eran muertos. La persecución de Decio tuvo repercusiones muy fuertes para la Iglesia, muy fuertes. Bueno, en esta época, por miedo, muchas personas abandonaron el cristianismo, porque sí que fue tremendamente cruel. Bueno, y después llegamos al peor de todos, Diocleciano. Estos son los 10 años que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, del 303 al 313. Esta persecución fue más cruel que ninguna, más larga, porque duró 10 terribles años. Entre otras cosas, Diocleciano arrasó ciudades enteras porque dentro de esas ciudades habían cristianos y no los habían denunciado. Mandaba quemarlas, destruía. Bueno, fue terrible, y fue la más larga. Todo esto termina en el año 313 con el edicto de Constantino. Mientras en esta época la iglesia estaba escondida en las catatumbas. Las catatumbas literalmente significa cuarto para dormir. ¿Qué eran las catatumbas? Eran debajo de las ciudades cementerios donde se enterraba, especialmente una muy importante había en Roma, donde se enterraban a los paganos, a los judíos, a gente que no merecía estar en la tierra del imperio. Y entonces se excavaban bajo el suelo y allí se enterraban a toda esta serie de gente. Una catatumba también muy importante es la de París. La de París también es tremenda. Muy bien, durante esta época la iglesia tuvo que esconderse porque fuera los estaban matando, los estaban persiguiendo. Aquí la iglesia estuvo bastante tranquila porque los romanos no bajaban a las catatumbas. Para ellos eso era algo impuro. Y entonces la iglesia ahí estaba escondida
estaba oculta y ahí empezaba a crecer. Se ha visto lugares en las catatumbas donde eran iglesias excavadas, donde se hacían los primeros cultos. En esta época la adoración a Dios pasó de adorar mirando al cielo a adorar mirando al suelo, es decir, a arrodillarse porque estaban en un lugar oscuro, en un lugar prácticamente sin luz y en un lugar muy pequeño. Por el miedo, se plegaban, se arrodillaban. Ahora bien, ¿vosotros pensáis que esto hizo que el cristianismo se extinguiese? El capítulo 2 del Conflicto de los Siglos nos dice que lejos de destruirse, aumentaba. Cada vez los cristianos eran más. Cada vez había más cristianos. Cada vez el cristianismo se hacía más grande. Bueno, en este capítulo vemos cómo Satanás ataca a la iglesia en dos fases. La primera usa el poder civil y militar para acabar con la iglesia de Cristo, utilizando la fuerza, el odio y la crueldad. Y no funcionó, porque la iglesia crecía cada vez más, a pesar de las brutales persecuciones. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué la iglesia en la época brutal, donde eran perseguidos, donde eran muertos, donde se les mataba sencillamente por decir soy cristiano, por qué crecía? Y hoy en día, en una época de paz, de tecnología, parece que la iglesia no crece como antes. Bueno, eso es una reflexión que yo dejo ahí. Quiero terminar la primera parte con esta cita. Está en la página 46, en el segundo capítulo que hemos leído. Dice, los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Bien, ahora vamos a ver la segunda fase. Ya hemos visto que la primera fase era utilizar el poder político y militar y civil para destruir el cristianismo. Como esto no funcionó, cambia la fase. Y vamos a la segunda fase. Vale, la segunda fase comienza con Constantino. En el año 303 se dicta lo que se llamó el Edicto de Milán, por el cual ya no se perseguía a los cristianos y los cristianos podían dar muestras de su fe públicamente sin ningún miedo. Este edicto trajo paz para los cristianos, pero sin embargo fue mucho peor. Bueno, algunos piensan que Constantino se hizo cristiano. Constantino nunca fue cristiano. Él tenía la religión romana, él adoraba a los dioses romanos, pero era un político y él quería paz en su imperio. Entonces, lo que hizo fue, no persigamos a los cristianos. Y en esta época se veía muy bien ser cristiano. Mucha gente rica quería ser cristiana. Incluso se compraban títulos con mucho dinero para ser cristiano. Los cristianos prosperaban. Los cristianos entraron en una época de prosperidad y mucha gente romana quiso pertenecer a ese grupo de cristianos. Muchos decían que si ellos hacían concesiones, abandonaban el paganismo, los cristianos tenían que abandonar también algunas de sus creencias. ¿Y qué ocurrió? El paganismo y el cristianismo se unieron. Se unieron. En esta época, la iglesia salió de la oscuridad de las catatumbas, pero entró en una época peor, porque se paganizó. El paganismo se adueñó de la iglesia. Empezaron a adorar a los santos. Empezaron a adorar a la Virgen María como la diosa femenina. La Biblia no era tenida en cuenta. La norma de fe no era la Biblia, sino era la tradición. El obispo de Roma crecía en poder. Muchas familias ricas compraban títulos religiosos para sus hijos y ahí empezaron a surgir obispos, cardenales, prelados, etc. Todo esto que entró dentro de la iglesia. Y aquí es cuando la iglesia entró en su mayor peligro. Pero aún hubieron muchos cristianos que permanecieron fieles. Dice en la página 47, fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de
verdad. Aquí el cristianismo se dividió en dos clases de cristianos. Los que estudiaban la Biblia y aceptaban como la única norma de fe y estudiaban día a día y se mantenían fiel a las enseñanzas de Cristo, y los que aceptaron las tradiciones paganas. No querían padecer persecuciones, no querían estar bien, pero no estaban convertidos. Aunque sí que se llamaban cristianos. Pero se nos presentan dos ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió con Judas? Judas estuvo con Jesús, ¿verdad? Nos habla el capítulo de Judas. ¿Qué ocurrió con él? Judas estuvo con Jesús, pero no aprendió. También nos habla de Ananías y Zafira. ¿Qué ocurrió con ellos? Eran cristianos, pero no estaban convertidos de verdad. Y aquí nos dice la hermana Elena White que Satanás casi había logrado su objetivo. Mientras la iglesia era perseguida y eran muertos, crecía. Pero en este momento, la iglesia se estancó. La iglesia empezó a corromperse totalmente. Pero como hemos dicho, Dios siempre tenía un remanente. Es decir, aquí comenzó la persecución de la iglesia que persigue a la iglesia. Aquellos que habían aceptado el paganismo perseguían a los que no lo querían aceptar y la misma iglesia comenzó a perseguir a la iglesia. Todo esto nos va a llevar después, que ya estudiaremos, con la Inquisición, pero eso lo veremos un poco más adelante. Estamos ahora, de acuerdo, todavía en los primeros pasos. Estamos en el 333. Después vais a ver que el conflicto de los siglos va a empezar a hablar ya de grupos que quieren reformar la iglesia como los valdenses, que también ya veremos porque es muy interesante. Muy bien, aquí Satanás incita al cristianismo a perseguir al cristianismo. Y ese plan sí que funcionaba, porque los peores y más crueles perseguidores son los que un tiempo estuvieron dentro de la iglesia. Pero eso ocurre hoy en día. Hoy en día, nuestra iglesia, los peores enemigos son los que un día estuvieron en nuestra iglesia. Y por las razones que sean, ya no están. Pero la hermana de White nos dice claramente que estos son de los que también estaban en la iglesia primitiva, también ocurría en la iglesia primitiva. Y la iglesia siempre era atacada desde dentro. Ese era el plan de Satanás. Por eso, el mensaje que nosotros hoy tenemos, que es el mensaje de los tres ángeles, nos da una advertencia muy solemne, que es salir de Babilonia. Salir de Babilonia. Muchas veces Babilonia está entrando dentro de nuestras iglesias. Eso lo dice claramente en este capítulo la hermana Elena White. Pero Dios siempre tenía un remanente fiel, que predica el Evangelio eterno, un mensaje de paz y esperanza. Ella dice, y es muy bonito, la última parte del capítulo, que el Evangelio es paz, que el Evangelio es amor, que el Evangelio no es discusión, que el Evangelio no es persecución. Aunque haya personas que no crean lo mismo que nosotros o que no estén de acuerdo con lo que nosotros creemos. Por eso el cristianismo es un sistema de paz, de unidad entre los hermanos y es un Dios de amor que cuida de los suyos. Luego nosotros vamos a ver que Jesús claramente va a seguir en Mateo hablando especialmente de que Dios siempre va a cuidar de su pueblo, aquellos que son fieles, aquellos que velan y oran. Es cierto que el mundo es violento, es así, y sobre todo porque está bajo el dominio de Satanás, que es el enemigo de Cristo. Cristo ha sufrido por nosotros, y me gusta mucho porque en una parte del capítulo casi al final dice que Cristo ha sufrido más de lo que cualquier otro pueda sufrir nunca. Y dice, los que son llamados a sufrir por el Evangelio, siguen los pasos de Dios. Y quiero terminar con esta cita. Es la última ya, lo último que hay en el capítulo. Dice, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es
aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Revivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Bueno, mis hermanos, pues, ¿qué destacamos de este capítulo? Destacamos que es cierto que en épocas difíciles la Iglesia ha crecido. Ahora estamos en una época de paz, una época de tranquilidad, aparentemente, y la Iglesia no crece. Pero Dios nos hace un llamado, el llamado a orar, a pedir el Espíritu Santo, y veremos grandes milagros. Esto se repetirá. Sabemos por la profecía, que ya lo veremos más adelante, que todas estas cosas se repetirán. Y de la misma manera que aquellos que demostraron su fe en el pasado y fueron protegidos por Dios, aunque estén dormidos, de la misma manera nos pasará a nosotros. Por lo tanto, no tengamos miedo, porque Dios nos hace la promesa. La promesa es que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, estate tranquilo, porque si eres fiel, no sufrirás la segunda muerte. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Bueno, gracias, si alguien quiere comentar algo, los micrófonos están abiertos. Está muy bien explicado el resumen de todo el capítulo con parte histórica, que aunque no vienen en el libro, pero son en el tiempo en que esa parte del capítulo se está funcionando, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo la Iglesia se va adaptando en las diferentes épocas al mundo para evitar persecución, ¿no? Y eso va a pasar también en los últimos tiempos. Sí. La Iglesia se está adaptando a las costumbres del mundo, y por eso es que prácticamente estamos en un stand-by, ¿verdad? Que prácticamente no tenemos persecución general, porque por lugares sí las hay. Sí, eso está claro. Pero fíjate qué interesante cómo Satanás ve que como la persecución no puede hacer nada y cambia la estrategia. Es decir, voy a destruir desde dentro. Y los peores momentos que ha pasado la Iglesia ha sido por cuando ha sido atacada desde dentro. ¿De acuerdo? Yo decía el otro día, el miércoles o el viernes, cuando nos juntamos, que eso mismo hizo Satanás con los jóvenes en Cuba. El seminario. Pues el seminario adventista se llevaron todos los jóvenes para el servicio militar y lo pusieron en unas unidades que se llamaban la UMAP. Y esas unidades tenían cercas de alambre y le ponían por la noche electricidad para que los jóvenes no salieran. Y allí se llevaron ese llamado a la lacra de la sociedad, a los homosexuales, a esto, a lo otro, bueno, a los drogadictos y a todo. Y dentro de ellos pusieron los jóvenes adventistas. Entonces empezaron a pasar vicisitudes allí y cosas, y los llevaban muy mal con las comidas, con guardar el sábado, con las armas, pero ellos se mantenían fieles. Pero entonces cambiaron de estrategia y dijeron, como ustedes son muchachos que saben, que han estudiado, que tienen universidad, que son muchachos intelectuales, pues vamos a ponerlos como líderes en los grupos para que lleven la contabilidad, para que lleven el orden, para que lleven esto. Y así los fueron subiendo y cantidad de jóvenes cayeron. Y esa misma estrategia usó Satanás en ese tiempo. Sí. Sí, es así. Sí, Juan Pablo. Bueno, vemos que esto es a nivel de iglesia, en la manera que ataca a Satanás, pero también de la misma manera nos ataca individualmente. Sí, también, claro. Sí. O sea, o bien utiliza una estrategia o otra totalmente diferente. Sí. Y por eso dice, aquel que se sienta seguro, cuidado. Sí, date cuenta que la estrategia de Satanás siempre va a ser esta. Hoy en día es cierto que en algunos lugares puede haber algún tipo más de represión por ser cristiano, pero hoy en día la persecución que estamos sufriendo es más psicológica, especialmente en cuanto a la observancia del sábado. Porque
seguramente, ¿a cuántos de vosotros os habrán dicho? ¿Pero qué más da el día si Dios es un Dios de amor, Dios lo comprende, Dios lo entiende? ¿Qué más da el domingo, el sábado que el lunes? Da lo mismo, Dios quiere un día. Tú tienes que trabajar, si tu familia tiene que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque Satanás sabe, de acuerdo, que es una manera de hacer que los fieles caigan. Porque es interesante, Jesús ya les dijo a sus discípulos que Satanás iba a intentar destruir la iglesia, pero siempre iba a quedar un remanente. Siempre Dios va a tener un remanente fiel. Y lo ha tenido a lo largo de toda la historia. Porque en la época en la que la iglesia se paganizó, hubo un remanente fiel. ¿De acuerdo? Que luego empiezan a surgir grupos, que eso ya lo veremos en otros capítulos. Incluso antes de los valdenses, ya hay grupos que intentan reformar la iglesia, porque la iglesia se había paganizado totalmente. El edicto de Constantino fue lo peor que pudo pasar. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba tan bien visto que eso hizo que muchos cristianos abandonaran su fe. Se dejaron llevar por el lujo, por el dinero, por los placeres, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la estrategia de Satanás siempre va a ser la misma. Y hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios en el tiempo final y esa va a ser su estrategia. Luego lo vamos a ver más adelante en algunos capítulos donde la hermana Elena White va a hablar precisamente de esto, ¿no? Tiene una cita tremenda casi en los últimos capítulos que dice que Satanás tiene preparada una legión de mujeres y hombres hermosos para hacer caer a los hombres y a las mujeres de Dios. Y es así. Mujeres hermosas, sí. Bueno, yo lo he hecho también para las mujeres. Sí, dice que tiene una legión de mujeres hermosas para hacer tambalear a los hombres de Dios. ¿Vale? Entonces, Satanás sabe que con la persecución a lo mejor no consigue nada, pero por medio de otras artimañas, sí. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué hay tantas iglesias? Porque conforme el paganismo fue entrando en la iglesia se fue dividiendo en muchos grupos. En muchos grupos. Y cada uno creía una cosa, otro, y así hasta llegar a nuestros días. Pero bueno, tengamos fe, porque el capítulo de hoy precisamente era la fe de los mártires. ¿Vale? Tengamos esa fe que a pesar de cualquier dificultad, seguían adelante. Y de verdad, hermanos, yo me pongo muchas veces en la piel de esta gente que eran tratados mal. ¿Tú te imaginas lo que debería ser estar allí en el anfiteatro, lleno la gente gritándote, insultándote y viendo los leones que se venían hacia ti? Esa gente tenía tanta fe que yo creo que esa fe, Dios incluso les hacía que no tuviesen miedo y a lo mejor ya no sentían nada. O sea, morían y el Señor decía, dormir, que cuando yo venga os despertaré. Por eso era, pastor, que se aumentaba tanto los cristianos, porque lo veían pasando tantas cosas, cantando, alabando a Dios sin quejido, sin odio, gritando a Nerón, te perdono. O sea, que era una cosa tan grande que igual que en la Inquisición con los mártires, bueno, lo mismo, que morían así, y eso hacía progresar más el cristianismo. Por eso en los tiempos de persecución es cuando más crece la iglesia. Sí, es así. Y por eso tenemos la promesa que en la persecución final la iglesia crecerá, porque ahí es cuando tenemos la promesa de que el Señor dice que muchos saldrán de iglesias nominales por la fe de los siervos de Dios y volverán a creer, o sea, volverán a la iglesia verdadera. Claro. Porque es así. Claro, nosotros tenemos que ver esto desde, Jesús lo contempla desde el conflicto entre Cristo y Satanás. Y precisamente el conflicto de los siglos nos va a mostrar eso. Cómo Satanás ha intentado desde el principio destruir al pueblo de Dios. Claro. Bueno. Pastor, sí. Antes de terminar, quiero decirle una cosa, ya que están todos los grupos ahora reunidos, ¿no? Y es que alguna persona me ha preguntado por las respuestas, que no encuentra todas las respuestas que estamos estudiando. Y eso yo hoy he puesto
un resumen Sí, de lo he dónde a visto. dónde se encuentra las respuestas que corresponden a las diferentes sesiones, ¿no? Pero si logramos poner ese Zoom un día a la semana, independientemente de cómo se reúnan todos los grupos, podemos hacer una reunión para contestar las preguntas que falten y eso, ¿no? Y ayudar en esa parte, porque es interesante. Lo que estamos haciendo está perfecto. La reunión de los grupos pequeños, yo creo que aunque se reúnen pocos, pero bueno, pero está dando su fruto y siempre aprendemos algo, ¿no? Claro, de eso se trata. Ahora, con el sermón, con el tema que usted nos da, la gente está muy contenta con el tema. Ha oído muchas cosas de que aprenden, ¿no? Y la otra parte ahora sería poder ayudar, porque vamos a dar un diploma al final, y lo bueno sería que todo el mundo, ¿verdad?, tuviera su respuesta. Y vamos a ver si podemos hacer el Zoom ese, vamos a hacer, y a ver qué día podemos coger, o cuando los capítulos sean más cortos, como esta semana, que además que tiene 5, pues quedan después 2 días ahí, pues coger un día en un momento para reunirnos, pero ya lo vamos a ver. Pero que sepan Sí, los que están teniendo problemas en contestar las preguntas, que vamos a ayudar también para que puedan responderlas. Vale, de acuerdo. Pues muy bien. De todas maneras, si alguien tiene algún problema, alguna dificultad, que lo comunique a través de los grupos, a través del WhatsApp, y entre todos pues intentamos solucionarlo. No hay ningún problema. Bueno, pues vamos a terminar con un canto.
Bueno, le voy a pedir a Juan Pablo, ¿terminas tú con la oración, por favor? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus mensajes que siempre nos das, por este hermoso seminario que hemos tenido hoy. Queremos pedirte, Señor, que podamos tener esa fe que tuvieron los mártires en los inicios y que esa fe nos acompañe siempre en todo nuestro transitar de nuestra vida cristiana. Señor, sabemos que tenemos que estar preparados para momentos duros, momentos muy difíciles, aún más de que estos que estamos viviendo ahora. Y necesitamos de esa fe, de esa fortaleza, ese valor para afrontar todo lo que nos venga por delante. Por eso queremos pedirte, Señor, la asistencia y la ayuda de tu Santo Espíritu para que siempre esté fortaleciéndonos, siempre esté acompañándonos y podamos salir victoriosos en este gran conflicto en el que estamos inmersos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, buena semana y que Dios os bendiga mucho. Buenas noches. Buenas noches, buena semana. Semana. Paséis bien. Buenas noches. Buena semana. A todos.